En el vídeo de hoy lo que vamos a realizar es este álbum. Ya veis, es un álbum con una encuadernación diferente, ya veis que es una encuadernación cosida con una cadeneta. No os asustéis, sencillísima, es muy fácil, ¿vale? Es con una cadeneta porque os vais a fijar que tiene la misma forma que las cadenetas cuando hacemos crochet. La cadeneta es súper fácil, no se necesita agujas, se hace con las manos, o sea que va a ser súper sencillo. Ya os digo que es muy facilita y nos permite hacer un álbum bien grande sin necesidad de hacer una encuadernación excesivamente elaborada. Nos permite poner volumen, que también es un punto importante en esto del scrap. Y bueno, pues realmente luego lo que vamos a ver son cómo elaborar todas y cada una de las páginas que contiene este álbum y los desplegables que le he puesto. Ya sabéis que a mí me gusta poner de vez en cuando en algún álbum algún mecanismo, algún desplegable, porque siempre nos ayuda a poner más fotos en el álbum, ya que tenemos algún problema a la hora de seleccionar las fotos, como estuvimos viendo en el Hablamos de hace algunos vídeos. Cuesta, siempre hacemos más fotos, entonces bueno, las que tengáis ese problema con los desplegables, la verdad es que os vais a sentir mejor porque podréis poner más fotos. Ya vimos que bueno, pues yo creo que vamos a intentar seleccionarlas, pero aún así, bueno, pues yo creo que en este álbum he puesto unas 30, más o menos, unas 30 fotos. Aún así os caben más fotos, ¿vale? No os limitéis porque vais a tener un montón de sitios para poner bastantes más fotos. Yo me atrevería a deciros que os podéis meter incluso hasta 45, 50 fotos. Lo que pasa es que, claro, tendréis muchísimo más trabajo y bueno, pues todo lo que conlleva, ¿no? Pero bueno, en este álbum nos van a caber todas esas fotos. Así es que no me enrollo más y vamos a ver el álbum detenidamente en la mesa para que veáis todos los detalles que tiene y comenzamos con el tutorial. Espero que os guste. Bueno, pues aquí tenéis el álbum, ya veis, con la encuadernación con las cadenetas, tiene imanes en la tapa para cerrar, tiene un montón de bolsillos para guardar panfletos, como podéis ver, ya que nos gusta guardar tanta información en los viajes, pues bueno, yo le he hecho una parte para guardar toda esa información. Y bueno, mirad, todas las páginas tienen un desplegable y un bolsillo en la parte superior. Yo no los he utilizado solo en esa, en el resto están vacíos, pero mirad, podéis meter más fotos. Y en este caso ya veis que tiene ahí algún que otro desplegable, como os comentaba. Las fotos son como hago siempre, son en 10×15 con un bordecito blanco y las más pequeñas son las que imprimo dos veces, o sea, imprimo dos fotos en un 10×15, ¿vale? Mide 7,5 por 10. Y mira, también he metido el cuaderno de viaje en la contratapa que tiene un montón de bolsillos. Sobres Craft del tamaño 18,4 por 26,1. Cartón gris. Cartulina Craft. Papeles decorados, bastantes, unos 20 he utilizado yo en tamaño 30×30. Material básico, herramientas para agujerear o bien Crop-A-Dile como veis ahí o punzones y hilo. En primer lugar lo que vamos a hacer es cortar la cartulina en color craft a una medida que va a ser de 23 centímetros, ¿vale? 23 centímetros por 18,2. En este caso mi cartulina, si os fijáis, mirad lo que mide, ¿veis? Mide el mismo alto que el sobre, pero no llega exactamente hasta este lado. Es más, luego la vamos a doblar, o sea que probablemente quede más cortita. Bien, lo que vamos a hacer es esta cartulina, la vamos aparte de cortarla a 23 por 18,2, lo que vamos a hacer es marcar. Vamos a marcar 2 centímetros en horizontal, ¿vale? Le vamos a marcar aquí 2 centímetros, que es lo mismo que ponerla a 21 centímetros, ¿vale? A 21 la ponemos así y marcamos a 2. De esta manera vamos a tener aquí una pestañita que nos va a permitir añadirle ¿veis? Ya tenemos la pestaña y esto nos va a permitir luego añadirla al sobre, ¿vale? Para hacerle un desplegable en horizontal. Bien, vamos a hacer esto
como tenemos 5 sobres, lo vamos a hacer 5 veces. Vamos a hacer 5 desplegables horizontales. Por tanto, necesitaremos 5 pedazos de 23 por 18,2 y los vamos a marcar a 2 centímetros, tal y como he hecho yo. Bien, lo voy a ir haciendo para que vosotros me vayáis viendo, pero voy a pasarlo a cámara rápida para que no se os haga pesado. Aquí tenemos los 5 desplegables, ¿veis? Todos marcados, y los 5 sobres. Bien, pues vamos a marcar bien la doblez. Una vez que ya tenemos todas las pestañas dobladas, lo que voy a hacer ahora con los sobres es quitarle unos milímetros en la parte superior, para así abrir los bolsillos, ¿vale? Y poder acceder a ellos por la parte de arriba de lo que va a ser el álbum. Entonces, bien, lo vamos a poner, en este caso yo tengo todos los sobres puestos y los voy a cortar, pero le voy a cortar nada, 1 milímetro en esta parte. Veis que es 1 milímetro, que es muy poquito, los voy a cortar todos a la vez para que me queden todos igual. ¿Vale? No hace falta que le cortéis en exceso, y esto yo siempre lo hago con el cúter porque se hace muchísimo mejor que con la cizalla. Tendremos que pasar varias veces hasta que tengamos todos cortados. A ver, vamos a coger el sobre, veis que ya lo tendremos abierto, después de haberlo cortado tendremos abierto la parte superior, que es por donde vamos a acceder al bolsillo, y las pestañas que hemos hecho. En este caso vamos a darle pegamento solamente a la parte interior, ¿vale? A la parte interior de la pestaña. Os recomiendo que le deis un pegamento y que quede muy pegadito al borde, puesto que esto al hacer curva, si no nos va a quedar, veréis. Voy a darle el pegamento y os voy a mostrar. Y antes de pegar voy a coger la solapa del sobre y directamente la voy a pegar aquí para que no nos moleste. Vamos a pegar ahí y así no nos molesta, ¿veis? La he quitado el pegamento y le he pegado contra la parte trasera del sobre. Y mirad, lo que os comentaba es que, no sé si podéis apreciar, que el sobre, veis que no está recto, ¿no? Esta parte de aquí es la parte interior del sobre y generalmente le suelen hacer esta parte redondeada. Bueno, a nosotros en este caso realmente eso no nos interesa, porque vamos a darle pegamento a nuestra pestaña y si le damos pegamento entero por aquí se nos va a ver. Entonces la manera de evitar eso es darle el pegamento muy pegadito al borde. Ya habéis visto que yo le he dado muy pegadito al borde y por esta parte no hay. Y entonces lo que vamos a hacer es intentar pegarlo, ¿veis? De forma que quede recto, ¿vale? Que la pestañita quede lo más recta posible en el sobre. Veis que ahí está totalmente recta y ahora ya pegamos. ¿Veis? De esta manera el pegamento no se ve por aquí y queda pegado completamente la pestaña al sobre. Por aquí dentro no vamos a dar pegamento de momento, luego quedará cerrado, ¿eh? Esta parte luego va a cerrarse, pero la vamos a dejar abierta y más adelante os diré por qué. Así es que vamos a repetir este proceso con los 5 sobres que tenemos y una vez que lo tengamos, vemos el siguiente paso. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es cortar 5 pedazos de 18 por 2, ¿vale? 5 pedazos en cartón craft. Utilizar los restos que os hayan quedado de cortar la cartulina para las pestañas. Y vamos a emplear, bueno, lo que vamos a hacer es cortar 5 trocitos que van a medir 18 por 2 por 5 centímetros. Y estos trozos lo que vamos a hacer es troquelarlos. Yo en este caso los voy a troquelar con esta troqueladora de Martha Stewart. Si no tenéis troqueladoras de borde, bueno, podéis sustituir esto por una tijera de borde. ¿Veis? Y en el caso de que no tengáis ninguna de estas dos herramientas, pues simplemente o podéis ponerle un sello estampado o un trozo de papel decorado. Bien, lo que voy a hacer entonces es troquelar mis 5 pedacitos de cartón craft con la troqueladora de bordes.
Si os resulta complicado utilizar las troqueladoras de borde, os dejaré por aquí por la pantalla un link a uno de los vídeos que hice explicando cómo utilizarlas correctamente. Así es que os pondré por aquí la i desplegable para que lo podáis ver detenidamente cómo troquelar con las troqueladoras de borde. Y algunos pequeños tips que a mí por lo menos me son útiles y me ayudan. Bueno, pues aquí están todos los bordes troquelados. Deciros que la troqueladora que yo he empleado, el troquel no es mayor de 1 centímetro. No empleéis troqueladoras que troquelen mucho más grande, puesto que las medidas empleadas para el álbum están hechas para que mida 1 centímetro. Mirad, esto va a ir ahora aquí puesto. ¿Veis? De esta forma lo que vamos a hacer es ponerle embellecedores a las páginas. Vamos a tener nuestro desplegable, vamos a tener nuestro bolsillo y aparte vamos a tener pues un borde bonito puesto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle pegamento por toda esta parte, ¿vale? Le vamos a dar a todo pegamento y por las dos caras para que así se nos pegue bien justo en el borde. Tened en cuenta de ponerlo alineado, de que no se os tuerza y ya veis qué bonito queda, ¿veis? Y de esta manera, una vez que lo tengamos pegado, ya tendremos la parte del bolsillo superior cerrada. En este caso, al pegar esto, pues nos quedaremos con un bolsillo que llegará hasta esta parte. Tened en cuenta que aquí, bueno, pues al ir a la encuadernación, esta parte tampoco se va a poder utilizar, entonces nos quedará la verdad es que es bastante grande, el bolsillo nos va a quedar un bolsillo bastante grande, o sea que tampoco me importa que perdamos esta parte. Si vais a meter cosas muy grandes que se os pueden enganchar en el bolsillo, yo os recomiendo que peguéis esto con pegamento líquido. Y así además, si os equivocáis ahora al ponerlo, os va a permitir una cierta movilidad. Bueno, pues esto lo vamos a hacer con todas las páginas. Ya veis que esto se mueve perfectamente y seguimos teniendo nuestro borde. Y por la otra parte, ya veis cómo queda. Bueno, pues ya tenemos aquí todas las páginas con sus solapas y con sus embellecedores, ya veis. Si os fijáis, a mí el troquel me ha quedado en todas las páginas igual, porque es mi troqueladora, si os dais cuenta, yo le he puesto un trocito de washi tape, que muchas me preguntáis, ¿para qué se usan las washi tapes? Haznos un vídeo de técnicas, o para qué utilizarlas. Ya lo voy a hacer, pero para que veáis que, bueno, pues sirven para muchas cosas y una de ellas es esta y a mí me es súper útil. Aquí lo que he hecho es marcarme justo donde empieza a troquelar la máquina. Si yo pongo el papel justo por aquí, quiere decir que en ese borde me empieza a troquelar la máquina y entonces a partir de ahí siempre voy a tener el mismo borde. No sé si me he explicado bien, espero que sí. ¿Veis? Es justo donde la máquina, veis que está alineado con esa parte, es justo donde empieza a troquelar. Entonces si siempre empiezo por ahí, la secuencia va a ser siempre igual y todas las páginas van a tener el troquel igual. ¿Os dais cuenta? No va a tener, por ejemplo, que queden así. ¿Veis que sería otro riesgo que correríais si no tuvieseis eso puesto ahí? ¿Vale? El dibujo es el mismo, pero habéis empezado la secuencia en un punto diferente, entonces la tenéis, pues imaginaros, desacompasada. Si empezáis la secuencia, en lugar de empezarla así, haciendo este altito, empezáis por donde está justo la florecita, entonces luego en la siguiente, si es diferente, os quedarán, en lugar de quedaros alineados, a ver si me explico bien así, os quedará así, que si os gusta, perfecto, pero en este caso yo la tengo puesta para que no me pase eso y me queden todas siempre igual, ¿vale? Por ese motivo tengo washi tape en las troqueladoras, así es que ya veis, una manera de emplear la washi que está bastante bien también. Eso sí, poneros una washi que se vea bien, que esto tiene que ser funcional, aparte de bonito, funcional. Lo que vamos a hacer ahora es dar tinta de distress a la página entera. Vamos a aprovechar ahora que no tenemos papel, que tenemos todo accesible y podemos dar la tinta de distress bien. Yo en este caso voy a darle ahora, una vez que ya tenemos todo terminado, le voy a dar esta tinta a los bordes. Ya sabéis que me encanta la vintage photo, pero aparte es que a los papeles que voy a utilizar y al álbum en sí le va a ir bien este color. Bueno, pues ya están todos entintados.
Vamos a pasar a la utilización del cartón gris. Vale, el cartón gris lo vamos a emplear para hacer el exterior del álbum, tanto la tapa delantera, la trasera, como la solapa y el contralomo. Bien, ¿a qué me refiero con todo esto? Bueno, pues esta va a ser la tapa trasera, luego llevaremos un contralomo, que será esta parte, y luego una solapa que irá sobre la parte superior para hacer el cierre del álbum. El cartón gris os recomiendo que lo cortéis con cúter y con regla, puesto que es un cartón grueso, mide unos 2 o 3 milímetros de grosor, ya podéis apreciar, y las cuchillas de la cizalla no lo cortan bien. Podéis sustituirlo por otro tipo de cartones que tengáis más a mano si no encontráis este. Yo suelo comprarlo en papelerías de toda la vida, o sea que no son de scrap ni nada por ahí. Son planchas grandes y con esas planchas yo me voy cortando los trozos que necesito pues para las tapas y para los diferentes proyectos. En mi caso, las tapas, tanto la delantera como la trasera, miden 28 centímetros por 19 centímetros y medio. La solapa mide 19 centímetros y medio por 6 centímetros y el contralomo mide 19 centímetros y medio por 4 centímetros. ¿Vale? Vamos a coger la tapa trasera, la solapa y el contralomo. Y esta será la parte trasera del álbum. Para hacer esto yo recomiendo que si no tenéis subcarpetas en color craft, porque yo voy a utilizar una subcarpeta en color craft para forrarlo, puesto que abierta me da la medida del álbum y entonces puedo forrarlo perfectamente. Si no tenéis de este tipo de subcarpetas, podéis emplear 2 A4 y unirlos. ¿Vale? Cogéis un A4, le dais cinta de doble cara y unís otro trozo y así podéis forrarlo entero. Deciros que bueno, yo recurro a la subcarpeta porque es lo más grande que encuentro en color craft, puesto que el papel en craft, el de scrap, el de 30,5 por 30,5 podéis hacer igual, podéis unir un trozo de 30,5 con otro de 30,5 y tendréis en torno a unos 60 centímetros que os dará de sobra para forrar el álbum, para forrar lo que es la tapa, el contralomo y la solapa, que van en este orden. A la hora de forrar, os recomiendo que dejéis material alrededor para que no se os dificulte luego a la hora de doblar. En este caso, bueno, pues lo que es la tapa trasera la vamos a colocar tal cual, no hay problema. Dejar espacio tanto en esta parte sobre todo que hay que doblar luego para que quede bien. ¿Veis? Está ahí iría esta y luego tendremos el contralomo y la solapa. Bien, en cuanto al espacio que hay que dejar entre un cartón y otro para hacer lo que serían las bisagras, ¿vale? En cartonaje se suele dejar un poco más del grosor del cartón, que bueno, puede ser en torno al doble del grosor, bueno, pues más o menos. Realmente no suelo medirlo, yo suelo hacerlo a ojo, pero ya os puedo decir que, bueno, podéis tomar como referencia un pedacito de cartón que tengáis, pero tened en cuenta de no pegarlo justo, ¿veis? Que no quede justo, no, eso sería poco. ¿Veis? Quedaría ese espacio, sería muy poquito. Siempre es mejor que se quede un exceso a que falte material, porque si lo dejáis muy poquito espacio, lo que vais a hacer es que del movimiento va a terminar rompiéndose. Entonces es mejor que siempre quede un poco más. Yo suelo dejar en torno a unos 4-5 milímetros, ¿vale? Y que quede alineado. Eso sí, es importante que quede alineado porque si no os quedará raro. Entonces, bueno, pues más o menos así. Ya veis que yo estoy pegando con cinta de doble cara, podéis hacerlo con cinta de doble cara, con pegamento líquido o incluso con cola, con lo que os sea más cómodo a vosotros, podéis hacerlo. Lo único, tened en cuenta que si empleáis cola tendréis que dejarlo debajo de peso puesto para que coja la forma y no se ondule el cartón. Y ya veis el orden, ¿eh? Tapa trasera, el contralomo que era el que medía 4 centímetros y la solapa que es la que mide 6 centímetros de ancho. El alto era para todos igual y todos miden 19 centímetros y medio de alto. Bien, lo que vamos a hacer ahora es con la plegadera, ¿vale? Con esta herramienta lo que vamos a ir haciendo es marcar, ¿vale? ¿Veis? Alrededor de las tapas porque vamos a doblar el cartón. Entonces vamos a darle primero con la plegadera, ya veis. Ya me estáis viendo,
¿Por qué le hago esto? Bueno, pues esto simplemente lo hago porque ahora vamos a doblar y lo que quiero es que doble por el sitio que le estoy marcando. Porque si vosotros no os ayudáis de esto y simplemente vais a doblar, siempre va a venir un poco más afuera y entonces eso tampoco. Y ahora, una vez que ya hemos marcado, nos vamos a ayudar también de la mesa y veis, vamos a ir doblando poquito a poco porque tened en cuenta que si no el cartón, bueno, en este caso el papel craft se tiende a agrietar. Entonces vamos a ir poquito a poco dándole la forma para que vaya cogiendo la forma que nosotros queremos. Ya veis. No os preocupéis porque esto esté aquí, porque aquí el papel decorado no se va a notar. Ayudándonos con la mesa, vamos doblando. Como esta parte es muy ancha, lo que vamos a hacer es cortarle un trocito. Y ahora lo que vamos a hacer es arreglar las esquinas. Tened en cuenta una cosa, las esquinas es algo que se ve mucho en los álbumes, bueno, en los álbumes, en cartonaje, en todo. Tened en cuenta de dejar las esquinas bien. Y deciros que, bueno, pues yo lo que suelo hacer es pegar los lados de forma que queden siempre, si pego este, pego el de enfrente, y si pego este, pego el de enfrente, ¿vale? Para las esquinas, bueno, pues yo suelo utilizar esta herramienta que si me preguntáis dónde comprar, no sé de dónde deciros porque la verdad es que a mí me las regalaron y era de un chico que las hacía con una impresora 3D, entonces no sé dónde mandaros a comprarlas porque, bueno, yo es un regalo. Deciros que, bueno, si no tenéis este tipo de herramientas podéis hacer las esquinas de la siguiente manera. Vais a coger una tijera y vais a cortar. ¿Veis aquí? Así, voy a explicaros esta detenidamente. ¿Veis cómo he cortado? Vale. Entonces, al doblar, voy a cortar esa así y ahora seguimos. Vale. Mirad, al doblar, veis, bueno, imaginaros que esto ya está pegado y yo voy a doblar esta. Esta veis que queda en inglete, ahí perfectamente, y esta veis que no. Bueno, pues una vez que os quede así y que nos queda en inglete, lo que tenéis que hacer, simplemente esto ya os lo he explicado en el tutorial de encuadernación japonesa, pero os lo vuelvo a explicar, no os preocupéis. Lo que hacemos es, para que nos quede justo en inglete, cogemos nuestra regla, la ponemos inclinada, ¿vale? En inglete es como los cuadros. Si os fijáis en los cuadros hacen estas cosas, las maderas que los unen. ¿Veis? Y esta parte será la que tendremos que cortar para que nos quede justo al vértice. Entonces, abrimos esto y veis que os queda ahí. Justo, esto ya estaría pegado. Y tenemos que cortar por aquí. ¿Veis? Cortamos por ahí. Esta pestañita, bueno, pues es muy grande, la vamos a quitar un trocitín. Y esto de aquí lo vamos a meter hacia adentro. Tened en cuenta que las esquinas es mejor que queden protegidas. Entonces, si queda más material ahí dentro, bien, pero tampoco que se os abulte, ¿vale? Bueno, imaginar que esta parte, imaginaros que ya está pegada y esta también, ¿vale? ¿Veis? Y una vez que ya está pegado, si pegamos este, ¿veis? Queda justo en inglete y queda perfecto. O sea que realmente este material no es necesario. Se puede hacer tal y como os he explicado. ¿Que os lleva un poquitín más de trabajo? Bueno, puede ser, pero yo he hecho siempre lo he hecho así, no tenía este material y la verdad es que lo suelo utilizar poco porque muchas veces me preguntáis y claro, no sé dónde deciros que se compre, entonces bueno, suelo utilizarlo sin más. Suelo hacerlo tal cual como he hecho siempre las esquinas, pero ya veis que queda perfectamente la esquina si la hacéis tal y como os he explicado. Queda justo al vértice y ya está. Hay muchas veces que yo incluso sin regla a ojo suelo hacerlo para que quede así y ya está. No necesitáis más. Bien, pues voy a pegar todos los lados y cuando tenga todo pegado seguimos forrando más.
Y ya tendremos la tapa trasera y la delantera hecha. ¿Veis? Ya están las dos tapas hechas para el álbum. Vale, para forrar el interior yo voy a cortar un pedacito de 19,4 por 27,6. Ya os habéis fijado que el pedacito este es más pequeño que lo que es la tapa, para que así, ¿veis?, se vean las esquinas bonitas. Bueno, pues ya tendríamos la tapa delantera forrada y ahora vamos a hacer lo mismo con la tapa trasera, que vamos a necesitar otra subcarpeta, puesto que con una no nos llega. Iría aquí pegada. Vamos a hacer lo mismo. Esta zona la vamos a pegar en el medio de la tapa, para que así luego cuando pongamos el papel decorado pues esa parte no se vea. Y ahora vamos a poner cinta de doble cara en esta parte. Vale, esta zona tiene que quedar bien pegada, porque si no os hará burbujas. Ya veis que yo no estoy llegando hasta abajo, ¿vale? Tened en cuenta que si llegáis hasta arriba, como la parte, el trocito que hemos cortado es más pequeño que este ancho, pues se os va a ver. ¿Vale? Tened en cuenta que por aquí ya le hemos dado este pegamento, entonces no necesitáis darle más. Y ahora, con mucho cuidado y con la regla, vamos a intentar ir marcando la zona, ¿veis?, de doblez, pero apretando bien con la regla en esta parte, ¿eh? Y ahora la siguiente, ¿veis? Vamos a darle un poquito con la plegadera para dirigir esa doblez, para que vaya por donde nosotros queremos, ¿veis? Y ahora aquí ya está. Listo. Bueno, pues ya tendríamos las tapas delantera, trasera y el interior del álbum. Ya veis. De todas formas, aún nos queda hacer algunos que otros mecanismos en el interior de este álbum. Así es que si quieres ver cómo hacer el resto de mecanismos y ver la decoración, te espero en los próximos vídeos. Hasta aquí la parte 1 de este tutorial. Hasta pronto, adiós.